contigo un tema titulado Concibiendo el sueño. Según el diccionario, hay 4 significados para la palabra concebir. Concebir es cuando se imagina una cosa o se tiene una idea acerca de algo. Concebir es, en segundo lugar, cuando yo creo que algo es posible. En tercer lugar, concebir es cuando se experimenta un sentimiento o una emoción. Pero también, según el diccionario, otro significado de concebir es cuando una mujer o en los animales una hembra es fecundada. 4 significados diferentes para concebir. Si quieres, anótalo, porque todo el mensaje gira alrededor de esto. Lo primero es imaginar algo, concebir, imaginar algo, tener una idea. En segundo lugar, creer que algo es posible. En tercer lugar, experimentar un sentimiento o una emoción. Y en cuarto lugar, cuando una mujer o una hembra, hablando de animales, es fecundada. Y hoy queremos hablarte de cómo en la concepción de un sueño hay 4 principios muy importantes que debemos tener en cuenta. Primero se concibe y después se da luz. Son 2 cosas diferentes. Primero se concibe el sueño y después se va a dar a luz. Hoy te vamos a enseñar cómo aquel sueño se va a empezar, ese sueño de Dios se va a empezar a concebir en tu corazón para después convertirse en un sueño que se hace realidad. ¿Cuántos quieren aprender hoy acerca de esto? ¿Qué es lo primero, hermosa? Recíbelo. Para poder recibir el sueño de Dios en nosotros, necesitamos recibir al Espíritu Santo. Cuando uno tiene el Espíritu Santo en su interior, entonces de nuestro interior va a fluir, van a correr ideas, van a correr ríos de agua vida que dan vida. Es necesario que el Espíritu Santo esté en nosotros para que Él sea quien nos embarace de sus sueños. Es necesario que el poder de Dios esté en nosotros para que las cosas sucedan, para que lo imposible sea posible. Es imposible que podamos ver la gloria de Dios si no tenemos el Espíritu Santo en nosotros. Y es necesario que seamos conscientes que en este tiempo en el que estamos necesitamos al Espíritu Santo ahora más que nunca. Ayer hablábamos con mi esposo de la noticia tan triste que salió el miércoles. ¿Cómo es posible que esta mujer en Ibagué, en el puente de la variante, tome la decisión de acabar con su vida, con su niño de 10 años? ¿Cómo es posible? Y a la conclusión a la que llegábamos es porque definitivamente una persona que no tiene al Espíritu Santo en su vida, el desespero, la angustia, el dolor, la situación tan horrible que aparenta ser la realidad, que sin salida alguna llegó a hacerla pensar que lo único que podía salvarla de ese infierno que estaba viviendo era quitarse la vida. Pero si el Espíritu Santo hubiera estado en su interior, de ella no hubiera salido la idea de suicidarse con su hijo. Necesitamos al Espíritu Santo. La angustia lleva a una persona a tener ideas de ese tipo. Y no solamente ideas, sino ejecutar lo que piensa. Porque creen que esa es la solución para su problema. El diablo las enceguece. Si alguna vez pediste al Espíritu Santo que llenara tu corazón con tanta fuerza, pues ahora lo vas a hacer más. Ahora le vas a clamar al Espíritu Santo que te llene, porque sin Él no podemos vivir. Lo necesitamos recibirlo, necesitamos alimentarnos de ese río del que habla la palabra en Jeremías 17:7. Cuando confiamos en el Señor, dice la palabra que seremos como aquel árbol plantado junto a corrientes de agua. Y aunque llegue la sequía, el árbol no va a dejar de dar fruto y su hoja permanecerá verde y su hoja no se va a caer y no se va a marchitar. No todos los tiempos son buenos en nuestras vidas. Y José vivió tiempos difíciles, pero José estaba lleno del Espíritu de Dios. Y José pudo soportar el momento de traición más horrible, donde sus hermanos lo entregaron, lo vendieron y fue llevado como esclavo a Egipto. Luego lo acusaron injustamente, un hombre lleno del Espíritu Santo. Lo acusaron
de querer abusar sexualmente de la esposa de Potifar. Y lo metieron a la cárcel. Pero él estaba lleno del Espíritu Santo. Y como estaba lleno del Espíritu Santo, los sueños que el Señor había puesto en su corazón no se detenían. Las circunstancias no la frenaban, no frenaban la gloria de Dios en su vida, no frenaban el propósito que Dios tenía con él. ¿Y sabes qué pasó? Este hombre tan lleno del Espíritu Santo se llegó a convertir en una persona tan confiable para el carcelero. Y el carcelero luego lo pone a administrar la cárcel, a cuidar de los carceleros, porque la gloria de Dios estaba con él. Y todo este proceso difícil del cual él tuvo que ser la víctima, protagonista, no lo hundieron, lo llevaron al siguiente nivel de gloria. Porque el camino con Dios no es hacia abajo, el camino con Dios es hacia el cielo, es hacia arriba. Por más de que hayan situaciones difíciles, si tú tienes la gloria de Dios, si tú cuentas con el Espíritu Santo, vas a tener su respaldo para salir de esa situación de cárcel en la que pensaste, quizá por un momento, quizá por un segundo, que nunca iba a terminar. Pero tu realidad es otra en el Señor. Cuando tienes al Espíritu Santo, las puertas de la cárcel se abren y el Señor te permite hallar gracia delante de la gente, que de alguna manera Dios va a usar para que el propósito de esos sueños que Él sembró en tu corazón se hagan realidad. ¿Sabes qué pasó? Este hombre José sale de la cárcel, empieza a interpretarle sueños al faraón, al rey de Egipto, porque tenía la gloria de Dios. Y como tenía la gloria de Dios, no solamente soñaba, sino que también interpretaba, tenía discernimiento para ayudar a otros a entender el sueño de Dios en sus vidas, y se convirtió en un instrumento útil. Pero luego este hombre José impactó tanto el corazón de Faraón que él llegó a decir: ¿dónde vamos a hallar a un hombre tan lleno del Espíritu Santo como José? Y lo puso a gobernar sobre Egipto. ¿Y sabes qué hizo José con la gloria de Dios que estaba en su corazón? Convirtió a Egipto en la nación más próspera de esa región, porque tenía la gloria de Dios, porque tenía el Espíritu Santo. Recibió los sueños de Dios. Y yo creo que los sueños de Dios son la manera como el Espíritu Santo se comunica con nosotros. Yo creo que los sueños de Dios son el derramamiento del Espíritu Santo sobre la vida de una persona. Hay sueños tan poderosos que el Señor está a punto de revelar a tu corazón. Hay cosas que el Señor va a empezar a cambiar en tu interior para que la gloria de Dios pueda fluir. Va a empezar a cambiar la incredulidad, va a empezar a quitar la duda, porque la incredulidad y la duda no te van a permitir ver su gloria. Y va a empezar a cambiar tu manera de pensar, te va a dar confianza, te va a dar paz. Pero lo único que tú necesitas hacer es decirle al Espíritu Santo: Espíritu Santo, te necesito. Clamarlo, dile: Señor, lléname, te necesito, ayúdame. Y eso es suficiente para que su gloria se derrame sobre ti. Y cosas que tú veías que parecían imposibles, como que tu hermano saliera de la cárcel, cambiara su comportamiento, vas a empezar a concebir sueños de lo que Dios sí puede hacer con tu hermano, de cómo Dios te puede usar a ti para que tu hermano que está en la cárcel pueda recibir una palabra de esperanza a través de ti y él sea libre de esas opresiones. Y él saldrá de la cárcel y lo vas a ver dando gloria a Dios, porque un día una mujer como tú oró por él. Un día una mujer como tú creyó a Dios, creyó por su libertad, concibió, recibió ese sueño de Dios en su interior. Y ahora por eso él es libre, no solamente físicamente, sino en su interior. Y así ocurrirá con tus finanzas, ocurrirá con tu negocio, ocurrirá con tu empresa, ocurrirá con tus hijos, porque la gloria de Dios está en ti. Porque la presencia del Espíritu Santo la recibes en tu interior. Y hoy el Espíritu Santo se va a derramar sobre ustedes, como lo dice Joel 2:28. En aquel día, después de estas cosas, dice la palabra, derramaré mi espíritu. Por eso yo les digo que el derramamiento del Espíritu Santo se evidencia a través de los sueños y las visiones.
después de estas cosas derramaré mi espíritu sobre toda carne, para que los ancianos sueñen, los jóvenes vean. Cuando dice después de esto en Joel 2:28, es porque viene hablando de cómo el pueblo del Señor había sido llamado a arrepentimiento. Para que recibas la gloria del Señor necesitas tener un corazón arrepentido, un corazón para Él, un corazón humilde, un corazón dispuesto a aprender, un corazón dispuesto a ser moldeado, un corazón dispuesto a dejar a un lado lo que tú crees que debe ser, pero que nada tiene que ver con la voluntad de Dios. Y decirle: Señor, ya no quiero más esas obras de la carne, esos deseos de la carne. Quiero las obras de tu espíritu y el fruto de tu espíritu. Y entonces, solo entonces, el Espíritu Santo podrá fluir con poder en tu vida y a través de ti, para que cosas grandiosas sucedan en el nombre de Jesús. Y lo van a ver. Lo van a ver. Lo segundo, mi amor. Lo segundo es creerlo. Primero lo recibimos y después lo hacemos nuestro, lo creemos. Todo esto que tú ves hoy, Misión Paz a las Naciones, fue un sueño que hace 20 años un hombre y una mujer con su familia recibieron. Estamos hablando de nuestro apóstol John Milton, nuestra profeta Norma Estela. Todo lo que hoy puedes ver, multitudes que llegan a este lugar, una universidad, un banco de alimentos donde se alimentan a más de 5,000 niños con desayuno, almuerzo y comida de la mejor calidad. Tenemos una universidad donde se beca gran parte del semestre de los estudiantes, del valor del semestre. Estamos construyendo una casa para papá, el Centro Internacional de Desarrollo Social. Esto es algo que inició de cero hace 20 años, porque hubo alguien que lo recibió, pero hubo alguien que también creyó en que Dios estaba confiando ese sueño, porque Dios iba a respaldar ese sueño. Dios no confía sueños para dejarnos tirados en el camino. Dios nos confía sueños porque Él nos va a apoyar para sacarlos adelante. Él nos va a dar lo que necesitamos para sacarnos adelante. Así es. Pero necesitas alimentar tu fe. En este mundo allá afuera todo mata la fe. ¿Te has dado cuenta de eso? Las circunstancias matan la fe, la gente mata la fe, las noticias que vemos matan la fe. La única forma de alimentar nuestra fe es con la bendita palabra de Dios. No hay otra forma. Hoy en este lugar tu fe está siendo alimentada, y esa es la razón de ser de Misión Paz a las Naciones. Restaurar la fe en Cali, en 30 ciudades, 32 ciudades donde está Misión Paz a las Naciones. Restaurar la fe de la gente, restaurar las familias. Por eso nació Misión Paz a las Naciones. Algunos no conocen la historia de cómo esto comenzó, pero un hombre y una mujer con su familia que recibieron ese sueño y dijeron: aquí hay que tomar decisiones y vamos a creer lo que Dios va a hacer en nuestras vidas. Cuando tú crees lo que Dios va a hacer contigo, a ti se te hace más fácil dejar cosas que no añaden, situaciones, incluso pecados, que en lugar de añadir a ese propósito y a ese sueño, lo están dañando, porque tú tienes tu fe firme. Pasa de ser tu sueño un simple anhelo a convertirse en una meta en la cual vas a enfocar todas tus fuerzas y todos tus recursos, incluyendo agarrarte de la mano de Dios y nunca soltarte de Él, porque sabes que separado de Él nada puedes hacer. Es increíble que José hubiera tenido que pasar 13 años de sufrimiento. Pregúntale a tu vecino: ¿cuántos años estás dispuesto a sufrir? Qué pregunta tan rara, ¿cierto? A ver, ¿cuántos contestaron? ¿Cuántos de sus vecinos contestaron 5 años? ¿4? 3, 2, 1. Seamos sinceros, 0. Entonces 10. ¿Entonces qué? Hubiera sido más fácil para José el tener clarito que pasado unos años en la cárcel, de dolor, de sufrimiento, de falsa acusación,
de envidia y deseos de muerte de sus hermanos, él iba a ser el segundo al mando de Egipto. Pero él no lo sabía, él solo tenía un sueño que Dios le había revelado y sabía que debía ser fiel a ese sueño y que debía creerlo con todo su corazón, aún en el tiempo que ese sueño demoró 13 años, porque Dios le confió un sueño a los 17 años y él llega a ser el gobernador de Egipto a los 30 años. 13 años difíciles, 13 años de dolor, de sufrimiento. A veces sufrimos una semana y ya no tenemos fe. Sufrimos un mes y ya Dios no está conmigo. Sufrimos 2 meses y ya no es ni siquiera Dios no está conmigo, sino Dios se ensañó contra mí. ¿Alguien le ha pasado? Ay, solo a mí, ve. Solo a mí. ¿Usted qué hubiera hecho en la cárcel? Supuestamente está con Dios. No, supuestamente no. José era un hombre de Dios. Está con Dios. Pero su familia se levanta, lo venden como esclavo, lo meten injustamente, acusado de violación, a la cárcel, lo pierde todo. ¿Qué hubiéramos hecho en el lugar de José? Pero a José no le faltó la fe. La fe no es para unos meses. La fe debe fortalecerse en la presencia de Dios todos los días. Nunca nos puede faltar la fe. Seguramente el sueño grande que el Señor te quiere confiar tomará un tiempo y tendremos que enfrentar dificultades antes de que este sueño se haga realidad. Pero el estar con Dios, amarle, temerle, va a evitar que nos distraigamos de la meta que Dios nos está señalando. Nos muestra la palabra que a pesar de las dificultades, José no se apartó de la voluntad de Dios. Es que hay gente que le falta la fe de una forma rara, ¿sabes? Se creen con el derecho de pecar delante de Dios. Ay, mi familia se levantó contra mí, tengo derecho a pecar. El jefe se levantó contra mí, tengo derecho a pecar. Estoy en una circunstancia financiera difícil, tengo derecho a pecar. Delante de Dios no tenemos derechos como esos. José hubiera podido decir: mi familia me abandonó, me dieron la espalda, me quisieron ver muerto, me vendieron como esclavo y la esposa de Potifar está muy buena. Venga para acá, venga a nosotros tu reino. Porque a veces nos pensamos que la circunstancia difícil nos da derecho de fallarle a Dios. No, esa circunstancia difícil es para afirmarnos más en nuestra fe, sabiendo que esa circunstancia va a pasar, pero permaneceremos firmes en la voluntad de Dios y que algo más grande Dios está preparando para nuestras vidas. Porque Dios te levanta en autoridad, Dios te levanta para gobernar. Tus enemigos van a quedar en vergüenza, los planes del diablo serán avergonzados en el nombre de Jesús, pero Dios a sus hijos los va a levantar. Lo tercero, mi princesa: emociónate, alégrate, celebra que el Señor reveló a tu corazón un sueño. Cuando uno recibe un sueño de parte de Dios, su vida no vuelve a ser la misma. Cuando uno sabe que la circunstancia que uno está viviendo para Dios es completamente diferente a la que uno cree, entonces uno comienza a pensar diferente y su estado de ánimo cambia. Uno se emociona. Ahorita mi esposito les estaba diciendo que hace 20 años mis padres recibieron de parte del Señor ese sueño de abrir Misión Paz a las Naciones. ¿Quieren saber cómo fue? Les voy a contar un pedacito. Resulta que estaba nuestro apóstol yendo a trabajar a una empresa, llegando a Jumbo. Nosotros vivíamos al otro lado de la ciudad y nunca a mis padres les había gustado el norte. Éramos muy sureños, todo era en el sur. Y cuando el Señor se derrama con su espíritu en la vida de mi papá, él comenzó a sentir una compasión por las almas que vivían en el norte, que en cada semáforo de ida de su casa a su trabajo, él se quebrantaba y lloraba y nada más pensaba cómo sería la vida de esas personas que vivían en el norte si se murieran sin el Señor. Porque en el norte de la ciudad no habían iglesias. Las iglesias hace 20 años estaban al sur. Y el Señor puso en él esa compasión y ese sueño. Cómo Dios podía levantar una obra preciosa para que multitudes pudieran venir a recibir esperanza, a fortalecer su fe, a llenarse de vida, a llenarse de Él.
Y él, en medio de ese sueño que estaba recibiendo en su interior, le oraba a Dios y le decía: Señor, ten misericordia del norte de mi ciudad. Y se lo contó a mi mamá. Le dijo: mi amor, vámonos a vivir al norte. A mi mamá no le gustaba la idea. No le gustaba tener que pasar por el terminal de transporte y acordarse de que, como ella era de Buga, tenía que hacer siempre ese recorrido, llegar allá en situaciones muy tristes, muy terribles, financieramente muy escasas. Y ya él tenía un mejor empleo, ya habían superado esa situación difícil de que sus bebés aguantaran hambre, no tuvieran para los pañales, en fin. Dijo: no, yo al norte no me voy, nosotros nos quedamos en el sur. Y cuando mi papá le dice: es que el Señor ha puesto en mi corazón un sueño, ha puesto en mí una compasión y un dolor por las personas del norte, que yo no hago sino llorar cada vez que voy para la empresa, y cuando salgo en la noche no paro de quebrantarme. Entonces fue así como mi mamá le dijo: pues vamos a evangelizar en el norte. Y se iban con nosotros, chiquitos, a hablarle del Señor a las casas, en las calles, La Flora, Alcázares, todos estos barrios que ustedes ven que hacen parte de esta área, y más allá un poquito. Y hablaban del Señor y predicaban del Señor. Y entonces Dios le dijo: pero no quiero que solamente prediques del Señor, yo quiero que abras una iglesia. Mi amor, Dios me ha dicho que abra una iglesia, pero tú estás loco. ¿Cómo es posible que tú dices que Dios te ha dicho que abras una iglesia si eso implica que te dediques a la iglesia, que te salgas de trabajar y tú estás ganando muy bien, que te dediques a amar las personas, que te dediques a aconsejar las personas, que te dediques a escucharles, a ayudarles? Y eso es muy bonito, pero ¿de qué vamos a vivir? ¿Qué vamos a hacer? Son 4 hijos. Los sacamos de estudiar, que aguanten hambre. Y el Señor le ponía a mi papá esa convicción tan fuerte que nada más él por pensar qué ocurriría si ese sueño fuera una realidad, él se emocionaba y él se alegraba en medio de una realidad que él decía: ¿cómo voy a hacerlo? Mi esposa no está de acuerdo. Entonces él le dijo al Señor: Señor, hagamos una cosa. Tú quieres que yo abra una iglesia, tú tienes que convencer a mi esposa, porque yo no pude. Y tú tienes que decirle a ella que ese es tu deseo, porque sin ella, ¿cómo hago? ¿Andarán 2 juntos si no se pusieren de acuerdo? No. Y él empezó a orar por ella, emocionado, pensando cómo las almas podían ser alimentadas, podían ser transformadas, familias enteras. Y oraba por mi mamá cada noche cuando ella estaba dormida y ungía su cabeza. Y ella cuenta que después, al otro día, ella se levantaba con ese pelo grasoso y no entendía por qué. Ya fue que él le contó por qué. Pero él la ungía, oraba por ella y le decía: Señor, revela tu sueño a su corazón. Y el Señor lo hizo. Y él se emocionó, se puso contento por lo que Dios iba a hacer, que eso lo impulsó. Dios permite que en medio de las visiones y de los sueños que Él te confíe, tú te alegres por adelantado, aunque todavía no veas los resultados. Porque esa alegría y esa emoción que tú sientes en tu interior serán el impulso, el empujón de Dios para que lo hagas. Y eso se llama fe. Así que emociónate. Cree, ¿qué pasará cuando ese sueño que el Señor ha puesto en tu corazón se haga una realidad? ¿Te imaginas cómo va a ser tu vida cuando seas sano de esa enfermedad? ¿Te imaginas qué va a pasar cuando tus hijos crezcan sirviéndole al Señor? ¡Wow! Entonces tomas el impulso y dices: voy a consagrar mi vida a Dios, porque vale la pena. ¿Te imaginas qué va a pasar cuando te cases? ¿Te imaginas cómo va a ser ese matrimonio diferente para honrar a Dios, para levantar un altar para el Señor, un altar familiar que lo honre a Él? Y el Señor está revelando sueños a tu corazón, porque Él no quiere que tú te quedes creyendo que tu realidad o la realidad de otros es todo lo que Él tiene para ti.
La realidad del Señor para ti no tiene nada que ver con frustración, con pobreza, no tiene nada que ver con miseria, no tiene nada que ver con división, con deshonra. Los sueños del Señor tienen que ver con gloria, tienen que ver con poder, tienen que ver con transformación, con mejorar, con avanzar. Emociónate por lo que Dios va a hacer, porque tú serás el día de mañana 10 veces más de lo que eres hoy. Porque el día de mañana, en unos años, serás 100 veces más de lo que eres hoy. Porque después de 20 años, tu historia no se comparará con lo que tuviste que hacer cuando apenas le estabas creyendo a Dios. Pero que por tan solo creerle al sueño de Dios en tu corazón, podrás mirar la historia y decir: gloria a Dios por la gloria, gloria a Dios por su victoria, gloria a Dios por sus bendiciones, gloria a Dios porque valió la pena creerle, porque valió la pena vivir para Él, porque valió la pena avanzar. Te alegrarás y te gozarás, porque lo que Dios hará será poderoso y maravilloso en tu vida. Y número 4, mi amor. Wow, estoy ministrado aquí. Poderoso eso. Gloria a Dios. Lo recibes, lo crees, te emocionas, porque eso también es fe. Uy, cuando yo esté en mi carro propio, qué emoción llegar a la iglesia en mi carro propio. ¿Sí, buenas? Qué emoción cuando yo llegue en mi carro propio y no solo, sino con la novia al lado. Qué emoción más cuando ya no sea mi novia, sino mi esposa la que llegue en mi carro y yo llegue a la iglesia. Te emocionas porque eso es fe, la expectativa de que Dios va a hacer algo más, como la emoción de un embarazo. Me acuerdo cuando mi esposa me sorprendió con el embarazo de Manuel. Ya estaba emocionada. Yo me asusté al principio, pero después me emocioné bastante. ¿Cuántos hombres se han asustado cuando les han dado esa noticia? Tú me comprendes, ¿cierto? Pero es que lo cuarto es embarázate. Porque cuando hay un embarazo hay emoción, porque hay algo ahí muy chiquitico, pero no se va a quedar chiquitico, eso no. Aquel óvulo fecundado va a crecer. Y algo hermoso se va a dar a luz. Cuando tú te embarazas del sueño, esto es parte de la concepción. Recuerda que una cosa es la concepción, otra cosa es dar a luz. Todo es este preámbulo antes de dar a luz ese sueño. Es la concepción del sueño. Cuando tú concibes el sueño, ese sueño primero va a crecer en tu interior, como aquel bebecito. Primero va a crecer en un ambiente seguro. El sueño va a crecer en un ambiente de fe. El sueño va a crecer en la iglesia. El sueño va a crecer afirmado, fundamentado, regado por la palabra, con la semilla de la palabra. Va a crecer ese sueño y va a ser grande. Y no se va a quedar pequeño. Embarazarte del sueño lleva a que ese sueño crezca y se desarrolle. Cuando una mujer se embaraza, una mujer empieza a experimentar muchos cambios en su vida. Algunos cambios son hormonales y ellas mismas no se entienden. Ni uno tampoco. Pues si no entiende ella, pues entenderá a Dios, entenderá al que la creó. Pero también son cambios físicos. Empieza a crecer la panza. Cuando tú concibes un sueño, algo en tu vida tiene que empezar a cambiar. ¿Sí, buenas? Porque tú estás embarazado de ese sueño. Crece la barriga, ya no sirve la misma ropa, ¿cierto? Entonces a los hombres nos toca ir a Chipichape e invertir. Porque la ropa ya no sirve, porque hay cambios, porque todo crece, porque ya no cabe. Para esta mujer el embarazo, aunque le emociona, también significa incomodidad, mareos,
vómitos, le molestan todos los olores, les salen unos antojos raros. Algunas mujeres comen tierra. En serio. Y cosas peores. A mí me han contado cosas terribles. Pero es que hay cambios y esos cambios son necesarios. Cuando tú estás embarazado o embarazada de un sueño, debes estar preparado para llevar cambios necesarios en tu vida que te van a llevar a dar a luz ese sueño. Como hay cambios en el embarazo, experimenta la mujer durante el embarazo. Una mujer debe experimentar cambios en su alimentación, por ejemplo. Cuando tú estás embarazado de un sueño, tú tienes que experimentar espiritualmente cambios en aquello de lo cual te alimentas. Porque si tú te alimentas mal, el sueño se muere. Tenemos que ser muy selectivos de lo que permitimos en nuestras mentes, lo que vean nuestros ojos, lo que escuchen nuestros oídos. Como Daniel, que dijo: yo sé que Dios me tiene para cosas grandes. Yo sé que Él ha puesto sobre mí un espíritu superior y yo no me voy a contaminar con las cosas del mundo. No comeré de la comida del rey. A mí denme verduritas y verá que yo me mantengo muy bien. ¿Sabes qué significaban esas verduras? Lo que era puro, lo que no estaba consagrado a ídolos, lo que no tenía que ver con el mundo. Él decidió alimentarse con lo que realmente iba a edificar su vida y desechar lo que le iba a destruir. Cambios en el vestido, así como una mujer empieza a cambiar de todo el cuerpo cuando está en embarazo y tiene que vestirse de otra manera. Así, cuando tú estás concibiendo un sueño, estás embarazado o embarazada de ese sueño, tú tienes que cambiar tu vestido espiritual y tienes que revestirte de santidad, como lo dice Efesios 4, 22 al 24. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Cambios como problemas y circunstancias se van a presentar. Todo lo grande de Dios vendrá con grandes oposiciones. Ojalá notes eso y nunca se te olvide. Todo lo grande de Dios vendrá con grandes oposiciones, y no solamente del diablo, de las circunstancias y de ti mismo y de mí mismo. Todo lo grande de Dios vendrá con oposiciones grandes, porque lo de Dios es grande, no es pequeño, y es para impactar otras vidas, es porque tiene propósito, es porque trae bendición a tu vida, a tu familia y a otros, es porque quebranta tinieblas, es porque te hace luz, es porque te levanta en autoridad, es porque te lleva a estancias de gobierno, como le pasó a José. Había algo grande, pero por eso hubo presión. Dios forma incluso tu carácter en esos momentos de oposición, pero resiste. Tú estás embarazado de ese sueño, ya lo concebiste de parte de Dios en tu corazón. Resiste y sigue adelante, no lo abandones, que algo grande está creciendo en tu interior y vas a darlo a luz, y va a ser grande y va a ser hermoso, y el sufrimiento y el dolor habrá valido la pena, como cuando vi a mi esposa después de ese dolor abrazar a Emanuel. Se le olvidó todo. Tenía sus sueños, su anhelo en sus manos. Y yo profetizo que tú verás en tus manos ese sueño y ese anhelo, y te gozarás en él, y lo vas a abrazar en el nombre de Jesús, y vas a dar la gloria a Dios, porque ese sueño se va a dar a luz. Luchas emocionales de fe se van a presentar. Vas a evidenciar lo limitado que eres, que necesitas a Dios y que sin Él no puedes hacer nada. Seguramente te vas a sentir cansado y sin fuerza. Acude a la fuente, busca a Dios, que Él va a darte fuerzas, Él te va a levantar y las fuerzas no te van a faltar. Y ten claro que dar a luz requiere tiempo. No te desesperes, no te vayas de la casa de papá, no te vayas de la iglesia. Para ti no hay nada en el mundo. Ponte sobre tus pies, por favor. Para ti no hay nada lejos del Señor. Para ti no hay nada lejos de papá. Para José fue 13 años creyéndole a Dios, los momentos más difíciles y de sufrimiento, pero después de esos 13 años, como tú decías, mi princesa, vino la gloria.